Tenemos visitas en el estudio. ¿Le gusta a usted el camarón de calidad? Bueno, pues hoy nos acompañan aquí en el estudio. Está con nosotros Julio Adalberto Cabanillas Ramos. Él es gerente estatal de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, AC. Julio, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio y aquí queriendo compartir a tu auditorio pues los temas relevantes que traemos ahorita en boga. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña Fernando Espinosa Higuera, él es presidente de los acuacultores del municipio de Ahome. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, para ti y tu auditorio. Gracias por acompañarnos. ¿Cuántas hectáreas se sembran en Sinaloa de camarón? Es enorme, ¿verdad? La cantidad. Traemos alrededor de unas 15,000 hectáreas 15,000 cultivo. ¿En todo Sinaloa? No, miento. No. Eso es en Ahome. ¿En Ahome nada más? Sí, nada más en Ahome, la localidad. 15,000 hectáreas. Ahome. En el estado andamos alrededor de unas 70,000 hectáreas. 70,000 hectáreas de cultivo de espejo de agua actualmente, Alberto. Así están las cosas. Pues de hecho, Sinaloa es de los estados más importantes, ¿no? De producción de camarón en granja. Ya llevamos varios años estando en primer lugar. En primer lugar de producción. Camarón de mercado nacional y de exportación. También. Muy bien. Y tienen pues diversas problemáticas. Hemos hablado mucho de la problemática de la importación de camarón, ¿no? Si quieren, con cualquiera que podamos iniciar, principalmente pues de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, es una de las situaciones que hemos venido manejando últimamente. Como ustedes saben, tenemos un mercado interno en nuestro país muy interesante y muy peleado en otros países. Pero esto nos ha venido generando un problema de comercialización. Como fue muy difundido el famoso Tratado de Libre Comercio con Ecuador, que al final de cuentas no se pudo llevar a cabo, de alguna manera han buscado la forma de introducirlo, algunos triangulando a través de Centroamérica, y detalles que hemos ido encontrando a través del tiempo, como situaciones de que por fronteras como Tijuana, McAllen, ya sea en Texas, California, nos estén cruzando camarón de un país que no produce, como Estados Unidos, pues no te queda otra más que pensar en una triangulación, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones nos llevó a... O sea, lo llevan a Estados Unidos y luego lo traen para acá. Exacto. O sea, no entra por la frontera sur, entonces. No, sí. También hay, ¿no? También hay. Hay un tratado de libre comercio con Centroamérica y digamos que la puerta grande del camarón que ingresa a México legalmente es por la frontera sur, específicamente por una aduana que está ubicada en algo llamado Suchate 2. El 85% entra por ahí. El camarón que evidentemente para nosotros es ilegal es el que estaba mencionando el oceanólogo Fernando Espinosa, ese que está llegándonos por ahí por la parte norte, y sin duda también tenemos bastantes indicadores de que se triangula por la frontera sur camarón, aprovechando la ventana de vestirlo de legal, pues a través de ese tratado. A través de ese tratado. A través de ese tratado. ¿De dónde viene? De Ecuador. De Ecuador, principalmente. De Ecuador, en efecto. Todo el camarón que sea ubicado por aquí en México, que traiga empaque ecuatoriano, todo ese camarón es sin duda alguna ilegal. ¿Y de qué manera nos afecta esto? Bueno, el principal riesgo es obviamente el sanitario, ¿no? De hecho, independientemente del tratado que se tiene con Centroamérica, también tuvimos bastante información sobre problemas sanitarios en granjas de Guatemala, de Honduras, que de alguna manera el estar pasando este camarón a México nos pone en un riesgo sanitario. Ya platicábamos antes de entrar al aire la situación del Taura que se las enfermedades del camarón, exacto, ¿no? Entonces blanca, eso pues nos vino a traer grandes problemas que los hemos venido resolviendo. Y la otra pues es la situación de la comercialización, la famosa soberanía nacional que buscamos en la cuestión alimenticia, pues nos está dando al traste, ¿no? A tal grado de que pues ha estado a punto de colapsarse la actividad. Y no estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando a nivel nacional. ¿En precio? Así es. El precio es el que tiende a la baja. ¿Es más barato este camarón que traen de allá? Considerablemente. Es barato. ¿Es de más mala calidad que el camarón que se produce aquí? En general, sí, por la cuestión de la calidad,
pero gran parte de que ellos tengan mejores precios son por los subsidios que se manejan en sus países, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, el diésel, estamos hablando que está un 70% más económico que lo que pagamos aquí en México. La mano de obra igualmente es mucho más económica. Y algunas investigaciones que hemos llevado a cabo, el alimento que ellos manejan también tienen demasiado subsidio, entonces eso pues nos deja en una competencia pues bastante... Muy poco justa, ¿no? Exactamente. ¿Y qué se ha hecho por parte de los acuacultores en México, en Sinaloa, para pues tratar de parar esto? ¿Qué gestiones han realizado? Traemos desde hace ya un tiempo unas líneas de gestión muy activas, muy dinámicas, con excelente participación de dirigentes, a los cuales pues a todos se les reconoce y agradece su trabajo, en varios frentes. Uno de ellos ha sido con gestiones activas ante el Ejecutivo Federal, incluso gestiones muy activas ante el Poder Legislativo. Diputados, senadores. Prácticamente, como yo lo manejo, es que hemos estado buscando invocar y obtener solución inicialmente de esos dos poderes, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Hemos encontrado, cabe decirlo y hay que reconocer, en todo momento muy buena disposición de atención. Con el Ejecutivo, ustedes han de saber, el presidente de la República nos apoyó, nos recibió y dejó libre de un tratado de una negociación de un tratado de libre comercio entre México y Ecuador al camarón. Excluyó esa parte. Excluyó esa parte. Es decir, no tenemos una queja como tal de desatención. Lo que tenemos, y se hizo evidente, es que no ha sido suficiente echar mano de estos dos poderes, ejecutivo y legislativo. Entonces, el sector recientemente, una de las gestiones más activas que se trae relevantes del momento, es que tuvimos que recurrir al Poder Judicial. ¿Vía amparo? Judicial, vía amparo, sí, señor. ¿Y qué piden en ese amparo? ¿Qué argumentan en eso? La suspensión de las importaciones de cualquier país. De cualquier país. Si bien el acto de ilegalidad pues ya es perseguido per se, ¿no? Porque es un acto ilegal. Me refiero a la introducción de camarón de Ecuador. Es un acto que tiene ilegalidad y por lo tanto, pues en derecho nos debe asistir pues que ese camarón se evite su introducción. O en todo caso que pagara que se detenga, impuesto, ¿no? Grande. Entonces, estamos yendo por cualquier origen, cualquier país, porque finalmente el acto de ilegalidad está soportado también en esos países que tienen permitido mandar camarón a México. De ahí que está siendo inevitable que tengamos que avanzar hacia cualquier origen, porque finalmente necesitamos poner un alto a eso. El riesgo de un colapso sanitario es muy alto. En sí el sector está pasando por una severa crisis de rentabilidad. No soportaría el sector que nos llegue otra patología, ya sea de las que no están aquí en México, e incluso, tengo que decirlo, de las que ya están aquí en México y han ido mutando, dadas las condiciones geográficas. O sea, el tema es un tema de competencia desleal, de precio y también de posibles enfermedades del camarón. Pero hay algo bien importante. Del camarón que nos llega del extranjero. Pero ahí deberíamos de considerar algo que es muy importante. Generalmente cuando se permite la introducción de alimentos de otro país es para un beneficio a la población final. Es decir, si tú me dijeras ahorita la población va a consumir camarón más barato, pero al final de cuentas esto no está sucediendo. Tampoco. No está sucediendo y tú como ciudadano común y corriente, lo traen barato, pero lo venden ¿cuántos años tienes comprando al mismo precio el camarón? Y más sin embargo en estos años ha habido mucho diferencial de personas intermediarias que son las que también requieres de un socio interno en México para poder introducir ese camarón. Entonces, estos socios internos que están en México introduciendo este camarón barato, ilegal por lo del tratado con Centroamérica, al final de cuentas el consumidor final no ve el beneficio. Entonces, yo les pregunto a los consumidores finales, ¿cuánto hace que siguen comprando el camarón en el mercado, en las hieleras de la calle, al mismo precio? Más sin embargo nosotros que somos los productores hemos visto ese diferencial hacia abajo y ya estamos... Cada vez aumentan más sus costos, ¿no? Ya no es rentable prácticamente. Pero ¿y el consumidor final cómo distinguimos un camarón ecuatoriano de uno mexicano o sinaloense de granja?
¿Cómo le hacemos para distinguirlo? Híjole. Tenemos que trabajar sobre eso. Porque si lo compramos congelado casi, por ejemplo, digo, y si nos dicen, no, si es de aquí, pues ¿cómo vamos a hacer? A veces hasta que lo probamos, ¿no? A lo mejor ya podemos ver que no estaba tan bueno o que no sabía tan fresco, etcétera, ¿no? Es lo que sigue, Luis Alberto. Tenemos que trabajar intensamente para ir generando una diferenciación. Sí, ya es difícil distinguir el de mar y el de granja, ¿no? Antes era como que más sencillo, ahora ya sencillo, no está es complicado. Es una parte que sigue, es una fase en la que tenemos que entrar de manera muy intensa también como sector. Generar una diferenciación, bien lo dices tú, en cuanto a ver el producto en sí, pues está complicado, pero tenemos que avanzar a desarrollar marca, a desarrollar una marca nacional y defenderla y promoverla. ¿Y en qué fase va esto del amparo ahorita? ¿Desde cuándo que lo interpusieron? Iniciamos el tema, se ingresó la demanda el 28 de julio. En julio. En julio. Finalmente ha sido un transitar con mucha complejidad y la semana pasada obtuvimos le llaman jurídicamente, creo, resolutivo, la suspensión. Así es. La semana pasada hemos logrado la suspensión. Va caminando entonces. Se encuentra en fase de notificación. Y tendrían que obtener ese amparo para que pudieran cerrar la frontera, entonces. Ese sería el efecto que podría causar. Están obligados a cerrar la frontera. Ese sería el efecto. Una vez notificados. Ahí notificarían aduanas. Así es. Directamente. En caso que siguieran pasando camarón, pues ya entrarían en desacato y bueno, creo que por ahí hay multas y se procede legalmente a varias acciones ahí por parte del y es difícil saber la cantidad, ¿no?, que entra de camarón de otros países. Traemos ya algunos estimados porque estamos llevando bastante estadística de lo que se produce, de lo que se importa legalmente, de lo que se exporta. Traemos estimados de consumos per cápita y eso nos permite tener, algunos números ya de lo que se viene generando en diferencial ahí. Está por el orden de las 50,000 toneladas. 50,000 toneladas. Fíjate, en ese tema, Luis Alberto, otro asunto a considerar es, ellos tienen una capacidad de producción que tú dices, ok, si todo esto que están produciendo lo introdujeran a México, pero ni aún así nos dan los números con lo que introducen. Por darte un ejemplo, si tienes capacidad para producir 1,000 toneladas y estás introduciendo 2,000, o sea, ¿qué mensaje me estás mandando? Estás triangulando algo, ¿no? Porque tú no tienes la cantidad de camarón para poderla ingresar. O sea, ellos mismos están de otros países moviendo camarón, entonces. En el caso de los países centroamericanos, que reitero, es con los que se tiene dicho tratado, aplica perfectamente lo que te acaba de comentar el oceanólogo Fernando. Definitivamente traemos indicadores de producción de esos países que no dan los números, con respecto a lo que de esos países legalmente se acredita que llega, ¿no? ¿Y en México cuánto se produce de camarón, o aquí en Sinaloa? El año pasado en Sinaloa produjimos alrededor de 97,000 toneladas de acuacultura. De acuacultura. ¿Y están unidos acuacultores de otros estados en este frente, digamos? Claro, porque todo el mundo está afectado, inclusive las federaciones de cooperativistas también, pesqueras, los armadores. También les pega. Es que pues a todos, o sea, al final de cuentas el precio del camarón, independientemente del origen, le está pegando. Ahorita, ¿no?, es un gran problema en la temporada, ¿no? Imagínate ahorita los pescadores, que es cuando es lo que están esperando todo el año, y ir a sacar camarón y que se los estén pagando muy barato, pues también resulta incosteable para ellos. ¿Cuánto se comercializa un kilo de camarón al mayoreo, digamos, del que se produce en granja? Mayoreo, por ejemplo. Porque ustedes venden por toneladas, pues. Así es. No me refiero al precio que compramos el consumidor final, pues. Del precio que traemos en base a los costos de producción, andamos alrededor de un 20 a un 30% por debajo de lo que se debería de comercializar. Así de grave está la situación por la situación de precios. ¿Cuándo es la próxima temporada de cosecha en granjas aquí en Sinaloa? Ahorita ya estamos. Está iniciando. Estamos terminando lo que es el segundo ciclo, para los que hacen 2 ciclos al año, y los que hacen un solo ciclo, pues están también terminando. Ahorita, para el 15 de noviembre ya deberíamos de estar terminando 100% para descansar las tierras, hacer el vado sanitario
y iniciar el próximo ciclo, dependiendo la zona, porque hay unas más cálidas hacia el sur de Sinaloa, iniciarían siembras a partir de febrero. En febrero. Y más hacia el norte a marzo, abril. ¿Y cosecha? La siguiente. Los de doble ciclo comienzan a cosechar en julio, junio, julio. Los de un solo ciclo comienzan precosechas a partir de junio, julio. Entonces ahí ya depende de cómo esté tu proyecto, ¿no? Pero hay cosechas generalmente a partir de junio. Que ahorita pues a muchos les pegó muy duro la lluvia, ¿no? Por ejemplo, que en Guasave me mandaban videos de que se les desbordaron los estanques, se les salió el camarón. Totalmente, pérdida pegó total. Muy duro, ¿verdad? Pérdida total. Y ahí pues no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay más que hacer. Es una actividad de mucho riesgo, además, ¿no? La Es acuicultura. bastante riesgo. Tocaste un tema ahorita respecto a los precios que da una línea interesante a comentar, sobre la cual pues se hace un llamado a todas las autoridades a que se sumen en esta cruzada. No es una confrontación, es un grito de auxilio, es un grito de ayuda al menos por parte del gremio. Preguntabas de lo de los precios. Realmente la venta del camarón de granja actualmente se está vendiendo el camarón por debajo del costo de producción. ¿Ah, sí? El asunto, o sea, este llamado de auxilio a los tres poderes, vaya, ¿no? Y que se está en curso, es porque definitivamente es una realidad que el sector está en una franca crisis de rentabilidad y ante un riesgo muy recientemente constatado, de que nos lleguen otros patógenos del extranjero. Entonces, se está vendiendo camarón por debajo del costo de producción. Dos preguntas, dice Adelante. Gabriel. ¿Por qué es ilegal el tema del camarón de Ecuador en México? Dice. Porque no tenemos ¿por qué no es legal? un tratado de libre comercio con No está permitido Ecuador. en el tratado. Así es. Por un lado, y por otro lado, porque no hay equivalencia sanitaria entre lo que aquel país hace y México, que es lo más importante. Y dice, porque el camarón mexicano sí se exporta, dice, ese es legal, la exportación del camarón Con mexicano. los países que tienes tratado. Como Estados Unidos. A Estados Unidos. Es correcto. Y otro comentario, Elba Marín dice, el sabor es muy diferente, te das cuenta ya que nos lo comemos, dice, hay autoservicios que venden empaquetados el camarón y no siempre es camarón mexicano, dice, tiendas de autoservicio. Sí, ellos no lo van a poder distinguir. Sí, como la Baza, ¿no? También que es un Ándale. filete muy bonito, pero de muy mala calidad. Sí. Muy barato y poco se socializa, que inclusive pues no es muy sano para nuestro organismo, ¿no? Viene trabajado con ese es un gran tema también. con mucho productos, antibiótico. adulteración. En Asia se trabaja con mucho Sí, antibiótico y al final de cuentas lo terminas consumiendo. ¿Quién sabe cómo lo hacen para permitir que entre a México? El nivel de ilegalidad Sí, es muy alto. Hemos encontrado camarón incluso asiático de especies totalmente diferentes a las del Pacífico. Y que están ahí en los refrigeradores de los autoservicios. Es correcto. Aguas con eso. Pues hay que fijarnos como consumidores también, por eso sí hace falta que tengamos algún sello ahí del camarón Que nos vaya sinaloense, yo distinción. creo. Esperemos que sí. Pues vamos a abrir conversación porque pronto vamos a hablar del próximo evento masivo que tienen los acuacultores en Sinaloa. Pues muchas gracias, Fernando, por No, acompañarnos. al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Julio, por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. a Y ti, a tu seguimos auditorio. pendientes de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa. Muchas gracias a Julio Adalberto Cabanillas, es el gerente estatal de la CUADES, y Fernando Espinosa Higuera, que es el presidente de los acuacultores de AOME AC.